Buenos días, el día de hoy hablaremos sobre un tema de Economía 1, el cual es la incertidumbre y la conducta de los consumidores. El autor es Pindick, capítulo 5, páginas 177 a 212. Comenzando, la descripción del riesgo. Para describir cuantitativamente el riesgo, comenzamos enumerando todos los resultados posibles de un determinado acto o acontecimiento, así como la probabilidad de que produzca cada resultado. La probabilidad se refiere a las posibilidades de que se produzca un resultado. Se basa directamente en la frecuencia de experiencias similares. Se utiliza para calcular dos importantes medidas que nos ayudan a describir y comparar las opciones arriesgadas. Una nos indica el valor esperado y la otra la variabilidad de los posibles resultados. Seguimos con la descripción del riesgo. De la descripción del riesgo se desglosa el valor esperado. El valor esperado correspondiente a una situación incierta es una medida ponderada de los rendimientos o valores correspondientes a todos los resultados posibles. Se utilizan como ponderación en las probabilidades de cada resultado. Por tanto, el valor esperado mide la tendencia central, es decir, el rendimiento o el valor que esperamos en promedio. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice que el valor esperado es igual a PR de éxito más PR de fracaso, los cuales son dos posibles resultados. Esto es igual a multiplicar un cuarto por 40 más 3 cuartos por 20, que nos va a dar 25, y esto viene siendo el promedio que se mencionaba anteriormente. En términos más generales, si hay dos resultados posibles que tienen unos rendimientos de x1 y x2, y si las probabilidades de cada resultado vienen dadas por PR1 y PR2, el valor esperado es EX es igual a PR1 que se multiplica por X1 más PR2 que se multiplica por X2. Cuando hay n resultados posibles, el valor esperado se convierte en la misma fórmula de arriba, simplemente se agrega PRN y XN. La variabilidad. La variabilidad es el grado en que difieren los resultados posibles de una situación incierta. Para ver por qué es importante, supongamos que estamos eligiendo entre dos puestos de trabajo de ventas a tiempo parcial que tienen la misma renta esperada, $1,500. El primero es enteramente a comisión, es decir, la renta percibida depende de cuánto vendamos. Tiene dos rendimientos igualmente probables, $2,000 si vendemos mucho y $1,000 si vendemos menos. El segundo es asalariado, es muy probable, una probabilidad de 0,99 que ganemos $1,510, pero hay una probabilidad de 0,01 de que la empresa quiebre, en cuyo caso percibiríamos una indemnización por desempleo de $510. El cuadro 5.1 resume estos resultados posibles, sus rendimientos y sus probabilidades. En la figura se observa que el primer empleo es más arriesgado que el segundo. La dispersión de los posibles rendimientos es mucho mayor en el caso del primer empleo que en el segundo. Como consecuencia, la desviación típica de los rendimientos correspondiente al primer empleo es mayor que la desviación típica correspondiente al segundo. En este ejemplo en concreto, todos los rendimientos son igualmente probables, por lo que las curvas que describen las probabilidades de cada empleo son planas. Sin embargo, en muchos casos algunos rendimientos son más probables que otros. Aquí están las curvas y podemos ver que efectivamente estas son planas. Siguiendo, tenemos la toma de decisiones. Supongamos que tenemos que elegir entre los dos empleos de venta descritos en nuestro ejemplo inicial. ¿Cuál aceptaríamos? Si nos desagrada el riesgo, aceptaremos el segundo. Ofrece la misma renta esperada que el primero, pero con menos riesgo. Pero supongamos que aumentamos cada uno de los rendimientos del primer empleo en $100, por lo que los rendimientos esperados pasan de $1,500 a $1,600. El cuadro 5.4 muestra los nuevos ingresos y los cuadrados de las desviaciones. Ahora los dos puestos de trabajo pueden describirse de la forma siguiente. En el empleo 1, la renta esperada es igual a $1,600 y la desviación típica es igual a $500. En el empleo 2, la renta esperada es igual a $1,500 y la desviación típica es igual a 99,50. Las preferencias por el riesgo. La figura 5.3a muestra cómo podemos describir las preferencias de una mujer por el riesgo. La curva OE, es decir, del inicio al final, que representa su función de utilidad, nos indica el nivel de utilidad en el eje de ordenadas, que puede reportarle cada nivel de renta expresado en miles de dólares en el eje de abscisas. El nivel de utilidad aumenta de 10 a 16 y a 18 cuando la renta aumenta de $10,000 a $20,000 y a $30,000. Pero obsérvese que la utilidad marginal es decreciente, es decir, desciende de 10 cuando la renta aumenta de 0 a $10, a 6 cuando aumenta de $10,000 a $20,000 y a 2 cuando aumenta de $20,000 a $30,000. Una persona renuente al riesgo prefiere una renta segura a una renta arriesgada que tiene el mismo valor esperado. La renta de esa persona tiene una utilidad marginal decreciente. La figura esta que estamos viendo aquí, la cual es la 5.3a,
se refiere a una mujer que es renuente al riesgo. Supongamos que puede tener una renta segura de $20,000 o un empleo cuya renta es de $30,000, con una probabilidad de 0,5 y de $10,000 con una probabilidad de 0,5, por lo que la renta esperada también es de $20,000. Una persona neutral ante el riesgo es indiferente entre una renta segura y una incierta, cuyo valor esperado sea el mismo. En la figura 5.3c, que viene siendo la última del lado derecho, la utilidad correspondiente a un empleo que genera una renta de $10,000 o de $30,000 con la misma probabilidad es 12, al igual que la utilidad de ganar una renta segura de $20,000. Por último, una persona amante del riesgo prefiere una renta incierta a una renta segura, aunque el valor esperado de la renta incierta sea menor que el de la renta segura. La figura 5.3b, que es la de a medias, muestra esta tercera posibilidad. En este caso, la utilidad esperada de una renta incierta que es de $10,000 con una probabilidad de 0,5 o de $30,000 con una probabilidad de 0,5 es mayor que la utilidad correspondiente a una renta segura de $20,000. La reducción del riesgo. De la reducción del riesgo se desglosa la diversificación. Podemos reducir el riesgo por medio de la diversificación, es decir, repartiendo los recursos entre distintas actividades cuyos resultados no estén estrechamente relacionados entre sí. El cuadro 5.5 nos muestra los ingresos que podemos obtener vendiendo aparatos de aire acondicionado y estufas. Si solo vendemos aparatos de aire acondicionado o solo estufas, nuestra renta real será de $12,000 o de $30,000. Como dato curioso, la diversificación es especialmente importante para las personas que invierten en la bolsa de valores. Prosiguiendo, tenemos el seguro. Las personas renuentes al riesgo están dispuestas a pagar para evitarlo. En realidad, si el coste del seguro es igual a la pérdida esperada, por ejemplo, una póliza con una pérdida esperada de $1,000 cuesta $1,000, las personas renuentes al riesgo compran suficiente seguro para poder recuperar totalmente cualquier pérdida económica que sufran. El cuadro 5.6 muestra su riqueza en dos situaciones, con un seguro que cuesta $1,000 y sin seguro. La demanda de activos arriesgados. La mayoría de las personas son renuentes al riesgo. Si se les da a elegir, prefieren una renta mensual fija a una renta que, aunque sea igual de alta en promedio, fluctúa aleatoriamente de un mes a otro. Sin embargo, muchas de estas personas invierten sus ahorros en su totalidad o en parte en acciones, bonos y otros activos que contienen un cierto riesgo. Los rendimientos de los activos. Los individuos compran y tienen activos por la corriente monetaria que generan. Para comprar los activos es útil analizar esta corriente monetaria en relación con el precio o el valor del activo. El rendimiento de un activo es la corriente monetaria total que genera, incluidas las ganancias o las pérdidas de capital, en porcentaje de su precio. Por ejemplo, un bono que vale $1,000 hoy y que genera $1,000 este año y todos los años tiene un rendimiento del 10%. Las cifras del cuadro 5.8 sugieren que cuanto mayor es el rendimiento esperado de una inversión, mayor es el riesgo que entraña. Suponiendo que las inversiones de una persona están bien diversificadas, así sucede en efecto. Por tanto, un inversor renuente al riesgo debe sopesar el rendimiento esperado y el riesgo. Riesgo y recta presupuestaria. Esta ecuación es una recta presupuestaria porque describe la disyuntiva entre el riesgo representado por OC y el rendimiento esperado representado por RC en la figura. Aquí podemos ver que en la figura 5.6 se representa la recta presupuestaria. Si el inversor no desea correr ningún riesgo, puede invertir todos sus fondos en letras del tesoro y obtener un rendimiento esperado de RE, así está representado en la gráfica. Para obtener un rendimiento esperado mayor, debe correr algún riesgo. Por ejemplo, puede invertir todos sus fondos en acciones y obtener un rendimiento esperado representado por RM, pero incurrir en una desviación típica representada por OM, o puede invertir una proporción de sus fondos en cada tipo de activo, obtener un rendimiento esperado situado entre RE y RM y enfrentarse a una desviación típica inferior a OM, pero superior a 0. Riesgo y curvas de indiferencias. La figura 5.6 también muestra la solución de este problema del inversor. Representa 3 curvas de indiferencia. Cada una describe las combinaciones de riesgo y rendimiento que reportan la misma satisfacción al inversor. Las curvas tienen pendiente positiva porque el riesgo no es deseable, por lo que cuando la cantidad de riesgo es mayor, es necesario que el rendimiento esperado sea más alto para que el inversor disfrute del mismo bienestar.